Hola, Hola, buenas tardes. Hablo con la doctora Marangoni. la misma. ¿Cómo va, doctora? Sabe Ajá. que estaría necesitando un turno, una cirugía. ¿Una Eh, cirugía? una cirugía a corazón abierto. ¿Usted está Ah, atendiendo en bueno. el consultorio ahora o está Estoy libre? libre, estoy libre, estoy Ah, libre, ok. Tommy. Y si lo hacemos, necesitaba una cirugía, digo, a corazón abierto, pues necesito charlar. Y si nos encontramos en una cafetería y charlamos, Me, no en- sé si se puede comer torta. Yo entiendo que no, que dentro de la clínica no, pero acá sí. me encanta la idea, me encanta la Bueno, idea. yo estoy enfrente a la A mi iglesia de la juego me Redonda. llamaron. Ahí estoy, en Buenísimo. un ratito Dale, estoy. dale, buenísimo, le espero. Un Chau, beso chau. grande. Tommy, Hola. ¿Todo ¿cómo bien? va? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá estoy. ¿No atendía hoy? ¿Estaba libre? Estaba libre. Venía una semanita bastante complicada y qué mejor que una licenciada para charlar sobre cirugía, pero a corazón abierto, A como corazón diría. abierto. Me La- encanta. ¿Las Me encanta tortas la te idea. gustan? Me gustan las tortas y café sin torta. Sí, sí. Sí, no, vamos con Bien café con dulce, torta. algo poderoso. Poderoso. Bien, bien. Creo que acá hay una cafetería que está buena. Acá, Dulce de leche, Oreo. chocolate. Ah, bien, tranqui, ¿Vos tranqui. sos team Oreo? Sí, 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 tiene Oreo. Bueno, vamos acá y charlamos. Vale. Sé que estás muy acostumbrada a la cirugía, pero hoy quería abrir los corazones, nuestros dos corazones, y tener una charla un poquito más íntima, porque creo que estamos en tiempos como estos, ¿no? En tiempos donde cada vez escasea más las personas que abren sus corazones y que nos cuentan lo que realmente tienen por contar. Así que quería escuchar tu testimonio. Todo lo que Dios hace termina siendo bueno, del bien y lindo. Algunas cosas no nos gustan humanamente, ¿no? Pero cuando ves la película completa o la película de muchos años, no nos gustan determinadas fotos, pero cuando ves la película te termina gustando. Mi testimonio es muy tremendo. Es tremendo lo que Dios hace en cada corazón cuando verdaderamente lo toca y lo convierte, ¿no? En mí me sacó de un lugar muy oscuro, de un lugar que fue difícil, era sumamente difícil en el momento, en el peor momento de mi vida. Y ver a Dios lo que hizo la película es muy sorprendente. Es lo que hace en todos los corazones, ¿no? Si nos dejamos, Sí. si nos tiramos de cabeza. Yo me tiré de cabeza a la pileta. ¿Y qué fue eso que te hizo llevar a tirarte de cabeza? Y lo tremendo de encontrarme con un Dios poderoso que me sacó así, me arrancó del lugar oscurísimo en que estaba, ¿sí? Una familia disfuncional, una familia de padre, madre, que con mucha problemática, sin Dios, con mucha problemática, criaron a dos hijos como pudieron. Y él, como pudieron, la verdad es que fue bastante doloroso. ¿Y cómo encontrás vos escapar o llenar esos vacíos de una disfuncionalidad que nacía en tu casa? Porque hoy estamos... ¿Cómo escapaba? ¿O en qué lo llenabas? Eran amigos, eran parejas sin un fundamento y era facultad. Otra de las tantos vacíos que uno intenta llenarlo, ¿no? De alguna u otra manera. Por eso digo, por ahí eran, o sea, imagínate que, bueno, ahora te voy a contar de mi mamá. El día que mi mamá fallece a mis 21 años, me faltaba un semestre para recibirme de obstétrica en aquel momento.
Y en esos 6 meses, las materias que me faltaron fueron todas 10. O sea, Wow. era sumergirme En eso. en eso. Y tratar de que eso generara una identidad y una anestesia. Como muchas veces también buscamos llenar la identidad en distintas cosas, ¿no? Pero creo que también marca mucho eso, cuando hay una familia disfuncional y cuando justamente uno pasa una niñez y una adolescencia sin Dios, la identidad es como que la tratás de buscar y llenar por distintos lugares que no termina sirviendo para nada. Sí, una niñez, una adolescencia y una juventud. Yo conocí a Dios a los 37 años, Tommy. Hubo mucha herida y viste como que algo, por más, bueno, en aquel momento hice algunas terapias, no había, las terapias me dejaron estar a flote, no hundirme, pero no sanar. Yo veía que no había, que estaba siempre en foja cero, ¿no? Era tanto la herida para mí que hay, hoy a mí me parecía antes que era terrible. Yo hoy conociendo heridas, conociendo personas sanadas y conociendo testimonios, creo que a mí me sacó de un lugar oscuro, a otro lo saca de un lugar oscurísimo, ¿sí? Desde las heridas del corazón. Yo sentía que mi corazón era como si vos metieras un vaso de vidrio en una bolsa y le das palo, queda molido, y así yo iba viviendo por la vida. Ahora, ¿crees que esos momentos fueron los que te fueron llevando hacia Dios? ¿O crees que no hacía falta tal vez pasar por esas situaciones para entregarte a Dios? Al principio le pregunté a Dios, ¿era necesario? Y cada tanto, cuando estoy un poquito desenfocada, digo, ¿era necesario pasar por tanto? Y después digo, no podría estar hablando de Dios con tanta pasión sabiendo de dónde me sacó. Esa es una buena también pregunta que se me ocurre, porque ¿cómo puedes tener tanta pasión por Dios con todo lo que viste? Porque otra persona te dice, mira, yo vi todo esto, entonces me enojo con Dios. No sé si te lo puedo... Mira, vos me lo preguntás así, a mí se me llenan los ojos de lágrimas, porque es el sentir del amor. Cuando vos conocés verdaderamente el amor, es como le dice la palabra, ¿no? Cuando la madre que dio a luz, el amor, el sentimiento que tiene con ese bebé recién nacido hace olvidar todo el dolor que tuvo durante el trabajo de parto. Sí. Entonces, a mí me pasa un poco así con Dios. Yo le digo, ¿por qué no te conocí antes? Hubiese sido tanto menos. No le digo por qué pasé por esto. Porque después de conocer a Dios pasé por otras cosas. Claro, pero se viven de otra manera. Pero se viven de otra manera. O sea, pasé por un cáncer de mama después de conocer a Dios. Y mi pregunta era, ¿qué hubiese sido de mí si yo no te tenía en este momento? Mi sentir es, si yo no te tengo en este momento, no podría estar pasando esto. Sentía desfallecer, pero él sosteniéndome en el momento del cáncer de mama. Me molestaba el conocimiento que tenías por ser médica. Me molestaba el conocimiento, le decía, me aturde lo que yo sé. Y bueno, y me sostuvo y fue maravilloso. Fue maravilloso contado ahora. Sí. O sea, con la película un poco más avanzada. Con la película avanzada, ¿no? Costó grabar esa escena. Costó grabar esa escena. Costó esas fotos de 8 o 9 meses.
el diagnóstico, la cirugía, pasé por 16 ciclos de quimioterapia, 37 sesiones de radioterapia, la peluca por la quimioterapia. En un momento le decía, no puede ser, le pedía que me cambie la cabeza porque en algún momento me dolía más usar una peluca que decir estoy haciendo un tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama, ¿no? Sí. ¿Cómo me duele más una cosa de la otra? Bueno, lo humano, ¿no? Lo humano, la coquetería y todo eso. Pero uno que es cristiano dice, bueno, todo obra para bien, Dios sabe por qué hace las cosas, pero uno que no conoce a Dios te dice, ¿y dónde está Dios en eso? Bueno, ¿dónde está Dios en ese momento? Y el que está con Dios dice, Dios estuvo en cada momento, abrazándome en cada lágrima, porque fueron tiempos difíciles. El que atraviesa por un cáncer de una enfermedad crónica, porque hay enfermedades que no son oncológicas y también y son muy difíciles de llevar. No solamente, hay enfermedades, te diría que el cáncer de mama, más allá de la cirugía, fue un estadio precoz el mío, o sea, un diagnóstico temprano que yo misma me hice. Y hay enfermedades muy difíciles. Cuando vos tenés a Dios en la enfermedad y estás enfocado, lo sentís, lo ves a Dios en cada momento. Yo crecí, digamos, en mi infancia viendo a mi abuela luchando también con el cáncer de mama. 10 años luchó ella y realmente se sentía toda la carga que había y todo lo difícil que era para ella en la casa, ¿no? Y yo recuerdo que crecí en mi infancia y adolescencia orando por su sanidad, yéndome a acostar orando por ella, yendo a cruzadas tal vez de Anacondia, de otros pastores a orar por ella. Yo estaba muy acostumbrado a esto de, bueno, los milagros, y yo todo el tiempo me preguntaba por qué no se daba, ¿no? Me acuerdo que en el momento que después de que ella falleciera, una de las cosas que le seguía preguntando a Dios era ¿por qué? ¿Por qué no hubo ese milagro? Si tu palabra dice que si tengo fe como un grano de mostaza lo va a hacer, si yo creo en vos lo vas a hacer, dijiste que si creíamos las señales nos iban a seguir, que los milagros iban a pasar y no pasó, ¿no? Y es ahí cuando Dios me dijo, es que ella se podría haber ido sana al infierno, pero se fue con el cáncer al cielo, ¿no? Wow. Y que el regalo está ahí, en la salvación, no está en la sanidad de una enfermedad, no está en la sanidad de una emoción o en una sanidad física, sino que está en la promesa de Dios en una eternidad. Y fue como que ahí me cerró todo. Yo recuerdo que un día antes, si bien ella era creyente, un día antes, cuando me despedí de ella, hicimos la oración de entrega, ella en la cama, ya en las últimas horas, y fue como ahí de entender lo que Dios realmente estaba diciendo, porque olvídate, muchas veces estamos enfocados... Y la promesa cumplida. Y la promesa cumplida, ¿no? Porque estamos muy enfocados en esto, una sanidad en lo terrenal, en la tierra. Pero al final, después de todo, lo crucial o lo radical del Evangelio, ¿cuál es el mensaje? Una vida eterna con Él. Tal cual. Y uno a veces le añade cosas. La Biblia dice, si me buscas primero, lo demás viene por añadidura. Pero no están diciendo que las añadiduras son las primeras. Justamente son añadiduras que pueden pasar o que no. Entonces, si la sanidad viene o no, gloria a Dios también por eso. Vos sabés, Tommy, que como para que no me quedaran dudas, yo iba a una consulta, era el día de la última consulta antes de la cirugía, y estaba muy triste porque mi hija ese día estaba como triste y enojada porque ese día mi hija terminaba la primaria en su colegio y había una fiesta, una de las tantas fiestas o reuniones y celebraciones, ¿no?
Y ese día, unos días antes de ese día, habíamos tenido una campaña en la iglesia en Platense, ¿no? Ujú. Y ese día yo, adorando a Dios, le decía, ¿cómo vos harás los milagros? ¿No? Vos sabés que las campañas en Platense siempre había milagros. Sí. Y como yo era del equipo de salud, yo constataba esos milagros, Claro. ¿no? Ese día yo ya tenía el diagnóstico de cáncer de mama y tenía la fecha de la cirugía. Ese sábado, unos días después, pasa este día que te estoy contando y que yo y recordaba que yo ese día le preguntaba, ¿cómo haces los milagros de sanidad? ¿No? Ese día, en mi tristeza y en mi enojo, porque por tener que ir a esa consulta yo me perdía uno de esos festejos de Florencia, viene Florencia saltando medio en una pierna, llorisqueando porque se había clavado algo en la planta del pie. Y venía como con un sendero de gotas de sangre porque se había clavado algo en la planta del pie. Entonces le digo, a ver, déjame verte. Y trato de limpiar así para ver qué era, porque veía como un plastiquito como penetrado en la planta. Cuando yo hago así, para limpiar y ver cuál era la herida, desaparece todo. Y me dice así, yo quito, o sea, me dio el entendimiento de la pregunta que yo le había hecho hace años atrás. Por supuesto que en ese momento Florencia y yo empezamos a los gritos, había una tercera persona en el departamento que había visto la sangre, una chica que trabajaba conmigo en ese momento, y éramos 6 ojos viendo cómo la sangre había desaparecido y cómo la planta del pie de Florencia no tenía nada. Y ahí yo dije, ahí me dio el entendimiento con ese milagro tan tremendo a nuestra vista, a la vista no solamente de una persona, sino de 3, de que si él quería sacarme esa prueba, en un chasquido lo hacía. Y bueno, creo que la historia de los leprosos es un claro ejemplo de que de los 10 leprosos volvió uno solo. Creo que la Biblia ahí nos está diciendo, mira, de 10 milagros uno solo vuelve a Dios, ¿no? Entonces está diciendo, milagros no ya me traen... emociona. No, pero no me llores, por favor, sí, no. Que falta un montón de charla todavía, la torta hay que comerla. No nos comemos la torta. Guardé un poquito de lágrimas para... Sí, para después. Hizo mucho humanamente, peleó mucho humanamente, pero no lo logró, y esa depresión la llevó a mi mamá a suicidarse cuando yo tenía 20 años, 21 ya cumplidos. Y eso fue un enojo terrible con ella, porque yo sentía que me había abandonado. Y mucha culpa, como todos aquellos que pasan, los familiares que pasan por esto, ¿no? Mucha culpa. Y en paralelo, como te conté antes, dos personalidades muy diferentes con mi hermano. Mi hermano consumiendo. Y haberme dado yo cuenta y haber hablado con mi papá y empezamos una peregrinación de tratamiento en tratamiento. Solo servía para que Javier retrocediera un poquitito para atrás y tomara envión, y para drogarse más fuerte y con más intensidad. Fueron varios años, hasta que por una forma que tuvo de drogarse se pegó un flor de susto y quedó limpio por 7 años. O
sea, fueron casi 7 años de adicción por otros 7 años de estar limpio. Y en esos 7 años Javier hizo un montón de cosas, se puso un gimnasio que creció cada vez más. Verdaderamente estuvo muy bien, pero no sé qué fue. Yo, insisto, todavía no conocía a Dios ni nada. No sé qué fue lo que lo llevó, entiendo yo, a volver a drogarse. Y eso lo llevó, con el mismo espíritu que estaba mi mamá, al poco tiempo a no tolerar tanta frustración y a suicidarse también. Así que cuando entre uno y otro pasaron 14 años aproximadamente, entre que se suicidó mi mamá y mi hermano. Cuando pasó lo de mi hermano, no podía entenderlo, quería que la tierra me trague. A diferencia de con mi mamá, no me enojé con mi hermano, lo sentí una víctima. Un poco más me enojé con mi mamá. Ese enojo y esa falta de perdón fue terrible para mi corazón, porque era un resentimiento terrible. Y transité esos 2 años, no sé cómo hice para transitar esos 2 años desde que falleció mi hermano hasta que conozco a Dios. Pasaron 2 años. 2 años. Y ese día, el día que conozco a Dios, lo conozco a través de una peluquera, Marcela, hermosa amiga, que ella venía orando por mí durante 3 años, yo sin saberlo. Y ese día Dios le dio la paz, que ese era el día de mi salvación. Pero lo cómico, entre comillas, de este testimonio es que ese día a la mañana yo me miré al espejo y dije, la verdad que mi hermano y mi mamá no estuvieron tan mal de la depresión que yo tenía. Pero cuando me di cuenta lo que había el pensamiento, que es propio también del espíritu de muerte que yo tenía sobre mí, dije, es el principio de mi fin. Porque no puede ser, yo era bastante enemiga de un pensamiento suicida, porque el suicidio a mí me había quitado a mi mamá. Entonces no podía pensar, no podía entenderlo. Yo trataba todos los días de entender cómo una persona pensaba en suicidarse teniendo 2 hijos. O sea, tratando de entender a mi mamá. Y ese día dije, es el principio de mi fin. Una psicóloga, también amiga, me dijo, bueno, un poco el principio de tu fin era, porque era mi fin para hacer el comienzo de Dios, ¿no? Y fue ese día a la tarde que conocí a Dios. Ese día me saca el resentimiento como milagro, como si me faltaba milagro ese día, le pone el milagro de perdonar a mi mamá. Y el espíritu de muerte que me oprimía se va. Y en ese momento yo me siento como que de pesar 1 tonelada paso a ser una pluma caminando. Entonces yo eso sentí que algo salió de mí y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Espiritualmente el espíritu de muerte se había ido. Lo que tenía que hacer era el proceso de sanidad mental, sí, ¿no? Que a veces nos cuesta distinguir, distinguir entre lo que es espíritu y lo que es alma y las emociones.
porque Dios ya te sanó, Dios por fe crees en sus promesas, pero falta el proceso de sanidad que lo da Dios con alguien al lado, como una terapeuta, lo da con consejeros, lo da con pastores, pero es un proceso de sanidad que tenemos que pasar por ahí. Yo creo que el proceso de sanidad, tanto de una situación como uno pasa, como también del perdón, como cuando, creo que vos lo contabas muy bien en el testimonio que tuviste, cuando te sacás una espina del pie, una espina de la mano, es doloroso. Sí. Que decís, me va a doler sacar la espina. Y hasta llegás a pensar, la dejo ahí, total, es una astillita que no va a doler más. Pero es un dolor bueno. Es un dolor que cuando te la sacaste duele, pero es satisfactorio después. Es decir, me saqué algo que tenía dentro mío, que venía clavado ahí. Creo que la sanidad y el perdón se especifica mucho, se ejemplifica muy bien en eso, ¿no? Es un dolor bueno, que cuando te lo sacás duele, pero después te trae... Es un proceso de sacarte ese dolor y que duele, vos lo dijiste bien. Imagínate en el consultorio decir que yo también pasé por un cáncer de mama. Hoy a mí me sirve para también como la esperanza de lo que es Dios en nuestras vidas, ¿no? Y cuando yo le hablo de Dios, a la vez que le estoy dando un diagnóstico no muy feliz, y decir, yo estuve en tu lugar, yo sé lo que estás pasando, uno lo hace con otra autoridad. Es evidente esto. ¿Me hubiese gustado no pasarlo? Sí. No me hubiese gustado no pasar por... Y sí, bueno, sí, humanamente te digo que sí. Ahora, humanamente también digo que ese proceso a mí me hace ser quien soy y a mí con toda la debilidad, con todas las debilidades que tengo humanamente hablando, soy quien soy por todo lo que viví. Y esas fotos desafortunadas en la película, como estamos hablando, son buenas. Entonces, ¿volverías a grabar esas escenas con tal de llegar a hoy? ¿Cómo estás? Sí. Sí. Una parte de mí te dice no, y en la parte que ve la película en general te digo sí. Pero ¿sabés por qué te digo sí? No por un masoquismo. Te digo sí porque Dios usó todo para pararme hoy y poder contar mi testimonio. Yo no tendría que estar. Humanamente, yo no tendría que estar acá con vos tomando un café. ¿Qué le dirías a esa Sil hace un par de años atrás que estaba pasando la pérdida de su mamá, la pérdida de su hermano? Si tendrías que volver con una máquina del tiempo y ver a esa Sil con unos años menos, ¿qué le dirías? Le diría que falta poco, quédate tranquila, falta poco, pero con la película hecha, viendo el final, ¿no? Falta poco, viene tu salvación. No va a ser siempre así, porque la desesperanza es lo que te dice voy a ir de acá para abajo, nada va a mejorar. Esa es la desesperanza, ¿no? Falta poco para que tu vida cambie. Falta poco, y aquel que no conoce a Dios pero lo quiere conocer, le diría, el más interesado en conocerte es Dios. Así que solamente tenés que mirar al cielo y decir, te quiero conocer. Solo esa oración, esa frase te separa de Dios. Bueno, sí, pasamos por un montón de momentos de tu vida. Algunos
más dolorosos, otros más lindos. Hay testimonio, hay milagros, pero también hay Pruebas. risas, hay llantos. Salomón lo decía, es importante saber y aprender en qué temporada estamos de la vida. Hay momentos para reír, hay momentos para llorar, hay momentos para festejar, otros para estar de duelo. Hay momentos para estar en ayuno y otros para comer torta. Como para comer torta. No sé si lo dijo Salomón, pero me atrevo a decirlo. Seguramente que lo dijo por algo. En la Tommy habla hoy debe estar, pero qué importante entonces es poder atravesar todos esos momentos. Es más fácil si lo hacemos de la mano de Dios. Y con el diario del lunes podemos decir que todo obra para bien. Todo obra para bien, todo obra para bien. Me parece que no nos gusta humanamente las pruebas, pero de eso se trata. Quizá es porque tampoco, humanamente hablando, somos bien conscientes de la salvación tan grande que tenemos. Y que un poco estamos creyendo en Dios, en un mundo. No, la salvación es muy grande, estábamos totalmente alejados. Cuando vos sabés de dónde te sacó, pero no por las pruebas de cada uno, por de dónde nos sacó y de dónde nos salvó y cuál sería nuestro fin. Y como vos dijiste, no es el fuego lo peor. El fuego, me encantó eso. El fuego, lo peor es no estar en la presencia de Dios. Entonces, todo obra para bien. Hay una frase que a mí me encanta decir siempre, es que Dios de las heridas las transforma en poesías. Y el mejor ejemplo, si no lo creemos, son las cicatrices en las manos y en los cuerpos de Jesús. Como esas heridas se transformaron en poesías. Siempre digo ese ejemplo y lo nombro a Jesús, pero hoy podemos decir que también la vida de Sil es eso. Es que las heridas Dios las transforma en poesías. Gracias, Tommy. Quiero terminar comiendo torta porque si no vas a llorar y prefiero seguir comiendo. Me emociona, hablar de Dios me emociona. Así que comamos torta.